Pero así, güey. Así. Tenemos que hacer. Moment, sí. Sí, gracias. Nosotros somos el equipo 4, somos el último y vamos a presentar sobre la teoría de la relatividad en el tiempo general y el espacio. Somos el equipo, somos Zoe Lagarde, Edasme Manzano y Yari García, Paola Duarte, Victoria Campiral y Fernando Suárez. Y ya. Hola, yo soy Pau y voy a hablarles sobre la relatividad general y la relatividad especial de Albert Einstein. Primero que nada, ¿qué es un sistema de referencia? Bueno, pues un sistema de referencia es un punto desde donde nosotros comenzamos a hacer observaciones, ya sea de fenómenos físicos o a medir como la velocidad, el tiempo o una distancia de un punto a otro. ¿Y por qué les explico este concepto? Pues porque Einstein nos dice que el observador, o dependiendo del sistema de referencia, algún valor que se busque, ya sea la velocidad o distancias, varía, que puede cambiar dependiendo del observador, porque hay varios factores que lo van a cambiar. Sabiendo esto, ¿de dónde surge o por qué surge la relatividad especial? Pues porque Einstein comenzó a cuestionarse sobre la física clásica y sobre conceptos de la física clásica, en donde se decía que, por ejemplo, el tiempo es absoluto, no puede cambiar, que un segundo es un segundo, que pues es algo muy obvio, ¿no? Un segundo es un segundo, transcurre un segundo para tener ese valor. Pero Einstein nos dice que no es así, que el tiempo es relativo y cambia para todos los observadores, que cada quien puede tener distintos tiempos, que pueden cambiar. Entonces, él se puso a investigar, a experimentar y se da cuenta que las leyes de la física son iguales para todos los observadores inerciales. Y hay una excepción, que la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia. ¿Pero qué es esto? ¿Qué quiere decir? Pues pongamos un ejemplo. Hay una personita en una nave en el espacio, que es la primera imagen que ustedes pueden ver, de izquierda a derecha. Esa personita está pues en el espacio, ¿no? Lanza una pelota en línea recta y la ve ir a la velocidad pues normal, o sea, no ve nada anormal en cómo avienta esa pelota y cómo llega al otro extremo. Pero si nosotros tuviéramos la oportunidad de verlo desde otro punto, de verlo desde fuera, lo que nosotros veríamos sería cómo esa persona que está en la nave, ese astronauta o lo que sea, lanza esa pelota, pero vamos a ver algo anormal, que no lo vamos a ver igual que pues el observador o el que lanzó la pelota desde dentro, lo vamos a ver muy distinto. Se va a sumar la velocidad a la que lanzó la pelota y la velocidad a la que va la nave, y vamos a ver cómo va muy rápido. Ahora, el segundo, que es que la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia. Ok, aplicando ese ejemplo que pues yo les dije, ahora esa personita que está dentro de la nave ya no lo intenta con una pelota, ya no lanza una pelota, ahora agarra una linterna y la prende y deja que llegue al otro extremo. Pues se da cuenta que efectivamente la linterna, o bueno, la luz, llega al otro extremo como siempre, pues a la velocidad de la luz. Ahora, pues ustedes dirán, explicando el otro ejemplo, pues si lo vemos desde fuera, sería ver cómo llega esa luz, cómo se emite esa luz y cómo llega al otro punto, pues con la velocidad de la luz más la velocidad a la que va la nave. Pero pues no, Einstein se da cuenta que no, que sigue viendo, que se sigue viendo cómo la luz pues llega a su velocidad de siempre, o sea, no cambian, no se suman, no pasa nada. Y esos son sus postulados. Ahora, esto
puede explicarse también con la dilatación del tiempo. ¿Qué es la dilatación del tiempo? Pues no es lo mismo el tiempo que nosotros tenemos aquí en la Tierra que el tiempo que pasa en el espacio o en distintos lugares. Es muy diferente. Hay una película que se llama Interestelar que explica muy bien esto, en donde hay un astronauta un señor que se va al espacio para buscar otras formas de vida, no otras formas de vida, sino otros lugares en donde vivir porque la Tierra ya no era habitable. Y llegan a un planeta en donde el tiempo pasa muy distinto, que ciertos, que no recuerdo bien, pero son como segundos. Ahí, segundos estando en ese planeta, son días en la Tierra. O sea, el tiempo transcurre diferente. Esa es la dilatación del tiempo. Ahora, hay una paradoja que se llama paradoja de los gemelos en donde se explica esta dilatación, que es en donde hay dos gemelos y uno se va al espacio y otro se queda en la Tierra. Ellos sincronizan dos relojes para que comiencen desde el mismo punto y pues funcionen como normalmente lo hacen. El que se va al espacio pues sigue funcionando su reloj, va todo bien, no ve nada anormal, y el de la Tierra igualmente. Después de unos 10 años, el que se fue al espacio regresa y se encuentra con su gemelo y se da cuenta que su gemelo es más joven, que también se da cuenta que sus relojes ya no están sincronizados, que cambió. Y eso es la dilatación del tiempo, que aunque para alguien el tiempo en otro lugar pueda parecer o seguir estando normal, o sea, transcurriendo normal, pues en otro punto, en la Tierra, por ejemplo, pues no es lo mismo, cambia. ¿Por qué es esto? Pues porque el tiempo pasó más lento para el que iba a gran velocidad, o sea, pues para el que se fue al espacio. Y ahora, la relatividad general de 1915 de Albert Einstein. Bueno, con la relatividad especial, pues Einstein se da cuenta que aún le falta más para llegar a donde él quería, a explicar lo que él quería. Y se apoya de su relatividad especial y de un concepto que más tarde su profesor pues explica, que es el espacio-tiempo, y los unifica para hacer su teoría de la relatividad general. Entonces, ¿qué es el espacio? Pues el espacio es un escenario en donde hay 3 dimensiones que son X, Y y Z, en donde nosotros podemos movernos hacia enfrente y hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba. Estas dimensiones pues permiten que los objetos tengan una posición y se puedan mover. Ahora, ¿qué es el tiempo? El tiempo es lo que permite que las cosas cambien o ocurran. Es una dimensión distinta a la del espacio porque va en un solo sentido o una sola dirección, más bien, que es del pasado al futuro. Por ejemplo, nosotros podemos ver esto o ver el tiempo, observarlo en un fenómeno como dejar caer una pelota. Desde el punto máximo hasta el punto mínimo, nosotros vemos cuánto tiempo transcurre en llegar del punto máximo al punto mínimo. Así es como nosotros podemos observarlo. ¿Y por qué espacio-tiempo? Bueno, pues Einstein propuso o unificó el concepto de espacio y tiempo en uno solo, y quedó espacio-tiempo, en donde dice que ya no solo tenemos 3 dimensiones del espacio, sino que tenemos una cuarta en la que está el tiempo. Pues Einstein propuso que el universo está compuesto por este tejido que es llamado espacio-tiempo, que es la combinación de las 3 dimensiones, como ya lo dije, y aparte la cuarta, que es el tiempo. Y dice que cuando hay masa o energía, este tejido se puede deformar o curvar, y que los objetos como los planetas o pues la luz siguen estas trayectorias curvas en el espacio-tiempo deformado. Y esa trayectoria curva pues es lo que experimentamos como gravedad. ¿Y por qué dice eso? Pues porque Newton propuso que la gravedad era una fuerza, y Einstein pues se dio cuenta que no, que
La gravedad que nosotros experimentamos pues es la trayectoria curva, ¿no? Del espacio-tiempo. A esto pues Einstein dijo que la masa curva al espacio-tiempo y los cuerpos se mueven siguiendo esa curvatura. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, pues no porque haya una fuerza invisible jalándola o tirando de ella, sino porque pues el Sol deforma el espacio-tiempo al ser un objeto masivo y la Tierra se mueve por esa curva, como si estuviera rodando por un embudo invisible. Con un ejemplo muy fácil para poder explicarlo es una tela, como en esta imagen se logra ver, una tela o una sábana, extenderla y en ella, dejando que 4 personas la agarren de sus extremos, extendiéndola y dejar que caiga una pelota. Esta pelota al caer va a deformar ese tejido. Y si nosotros lanzamos, por ejemplo, canicas, estas canicas van a empezar a rodar sobre la curvatura que se hace en la pelota y el tejido. Así es como, pues, dice Einstein que la gravedad pues no es una fuerza, que simplemente es la reacción de la deformación que hay en este tejido llamado espacio-tiempo. Y pues eso sería todo de mi parte, espero que les haya quedado muy claro. Yo soy Yari del equipo 4 y voy a hablar sobre Albert Einstein y Mileva Maric, la cual fue la relación más importante del científico. Para empezar, quisiera explicar quién fue Mileva Maric, la cual fue también conocida como Mileva Einstein. Fue una física y matemática serbia. Fue colega y la primera esposa de Albert Einstein, de 1903 a 1919. También fue la única mujer entre los compañeros de estudio de Einstein en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, y la segunda mujer en terminar un programa completo de estudios en el Departamento de Matemáticas y de Física. Ahora continuaremos con cómo se conocieron Maric y Einstein. Mileva Maric y Albert Einstein se conocieron en 1896 en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, la ETH, Suiza. En este momento, Maric era una de las pocas mujeres que estudió en la universidad y Einstein era un estudiante de física de 17 años. La universidad era un lugar donde los estudiantes pueden explorar sus intereses y pasiones, y Maric y Einstein no fueron la excepción en este caso. La amistad y la colaboración. Al principio, Maric y Einstein se convirtieron en amigos cercanos y comenzaron a estudiar juntos. Compartían un profundo interés en la física y la matemática, y su amistad se fortaleció a través de discusiones y debates sobre temas científicos. Maric era una estudiante talentosa y trabajadora, y Einstein se benefició de su colaboración y apoyo mediante sesiones de estudio y diferentes pláticas que llevaban a la, por así decirlo, convivencia de estos dos, que más adelante se terminaría convirtiendo en lo que fue su relación. La relación romántica. A medida que pasaban más tiempos juntos, su amistad se convirtió en una relación romántica. Maric y Einstein se enamoraron profundamente y su relación se caracterizó por una gran pasión y dedicación. Sin embargo, su relación estuvo extensa de desafíos. La familia de Einstein se opuso a su relación con Maric, en parte debido a sus diferencias culturales y religiosas. El matrimonio y la colaboración científica. A pesar de los obstáculos, Maric y Einstein continuaron su relación y se casaron en 1903. Su matrimonio fue un periodo de gran creatividad y productividad para ambos. Maric y Einstein colaboraron en varios proyectos científicos y algunos historiadores creen que Maric contribuyó significativamente a la teoría de la relatividad de Einstein. Durante este matrimonio tuvieron 2 hijos, Hans y Edward Albert. Sin embargo, su relación eventualmente se deterioró debido a las infidelidades de Einstein y otras tensiones. Einstein tuvo varias aventuras extramaritales y Maric se sintió cada vez más aislada y sola. Debido, y sola. La relación se convirtió en una fuente de dolor y sufrimiento para ambos, además de que Maric sentía resentimiento por la falta de reconocimiento a su propio talento científico, así como por la falta de atención de Einstein. El matrimonio se divorció en 1919, con un acuerdo que incluía el pago de una suma de dinero a Mileva en caso de que Einstein ganara el premio Nobel, lo que eventualmente terminó ocurriendo. El legado de su relación. A pesar de la complejidad de su relación, se dejó un gran legado que a día de hoy se sigue estudiando.
Los desafíos de su relación, Mileva, Maric y Albert Einstein dejaron un legado duradero en la historia de su ciencia. Su colaboración y amor por la física y la matemática los unieron durante muchos años y su trabajo conjunto contribuyó significativamente al desarrollo de la teoría de la relatividad. La historia de su relación es un recordatorio de la importancia de la colaboración y la pasión en la búsqueda del conocimiento. La ecuación de la relatividad más conocida es E es igual a mc al cuadrado, donde E representa la energía, m la masa y c es la velocidad de la luz. Esta ecuación fue propuesta por Albert Einstein y establece la equivalencia entre masa y energía, demostrando que una puede convertirse en otra. Esto expresa el hecho de que la masa y la energía son la misma entidad física y pueden transformarse entre sí. Lo descubrió Albert Einstein y formuló esta fórmula para poder darle un enfoque y una manera de verlo gráficamente y matemáticamente. La teoría de la relatividad general plantea que la gravedad no es una fuerza, sino la curvatura del espacio-tiempo. Quien apoyó esto fue Welher, que resumió esta tesis de Einstein en la célebre frase: el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, la materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. A pesar de que estos dos físicos no eran de la misma época y tienen una diferencia de años de casi un siglo, Welher obtuvo los trabajos de Einstein y pudo formular o llegar a esta conclusión de forma independiente. Las implicaciones que tienen la ecuación podemos verla en la equivalencia masa y energía. Como lo comentaba al inicio, la ecuación demuestra que la masa y la energía son dos formas de la misma entidad y pueden interconvertirse, es decir, pueden pasar de una a otra. También demuestran el poder de la energía. La gran magnitud de la velocidad de la luz al cuadrado, que este es representado por c al cuadrado, implica que incluso una pequeña cantidad de masa puede liberar una enorme cantidad de energía. La base de la energía nuclear también se muestra aquí, pues esta ecuación es fundamental para entender la energía nuclear y el funcionamiento de las bombas atómicas. He aquí la importancia y la relevancia que ha tenido estas investigaciones de Einstein hasta la actualidad y cómo es que durante la historia con las bombas atómicas, por ejemplo, se ha visto y se ha puesto a prueba y en función estas grandes investigaciones de este célebre señor y la gran aportación que tuvo esta ecuación en la física moderna. Respecto al tiempo, se dice que el tiempo no es absoluto, sino que depende del movimiento y la gravedad. Esto tiene que ver con algunos conceptos clave, como la dilatación del tiempo, que según la relatividad, el tiempo se dilata como una tela afectándose respecto al tiempo. El efecto de la velocidad y la gravedad tiene que ver con que la velocidad afecta significativamente al tiempo y al espacio. A medida que la velocidad de un objeto se acerca más a la velocidad de la luz, el tiempo se dilata, es decir, que transcurre más lento por el objeto, y el espacio se contrae en la dirección del movimiento. Además, la velocidad de la luz es constante para todos los observadores independientemente de su propio movimiento. La gravedad se manifiesta cuando una curvatura del espacio-tiempo, donde los objetos masivos distorsionan la geometría del espacio-tiempo circundante. Esta distorsión afecta la trayectoria de otros objetos, haciendo que se muevan siguiendo las líneas más cortas en este espacio-tiempo curvado, lo que se percibe como la gravedad. Al decir dilatación del tiempo, me refiero a que el tiempo transcurre más lentamente para un observador en movimiento en comparación con uno en reposo. Este efecto se vuelve más pronunciado a velocidades cercanas a la luz, ya que es mucho más rápido. Y la paradoja de los gemelos, que fue explicada antes, pero en resumidas cuentas se dice que si dos gemelos estando aquí en la Tierra, uno se va al espacio y llega a la velocidad cercana a la luz y luego vuelve a la Tierra, será muchísimo más joven
que su hermano gemelo que se quedó aquí en la Tierra. Esto tiene que ver con la dilatación del tiempo, la velocidad y la gravedad. Todo esto fue propuesto y fundado gracias a Albert Einstein y muchos otros físicos que siguieron sus huellas y tomaron sus aportaciones para hacer nuevas aportaciones a la física, lo que hoy nos ayuda a comprender muchos fenómenos físicos y el porqué de muchas otras cosas que a lo mejor en su época no estaban tan definidas, y pues ellos fueron los primeros que se atrevieron a pensar de manera diferente y fuera de la caja para darnos a nosotros una visión mucho más grande sobre lo que es el universo, la relatividad y el espacio. Algo tan complejo como la dilatación del tiempo, el espacio y cómo funciona y cómo afecta la gravedad. Movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es un tipo de movimiento donde un objeto se desplaza en línea recta con velocidad constante. Como se aprecia en la imagen, el carro. La fórmula básica es igual a V igual a D entre T, que es V es igual a velocidad, D es igual a distancia y T es igual a tiempo. La relación de movimiento rectilíneo uniforme con la relatividad. Bueno, Albert Einstein propuso en 1905 la teoría de la relatividad espacial, donde explicó que las leyes de movimiento cambian cuando un objeto se mueve a velocidades muy altas, cercanas a la velocidad de la luz. Aunque el movimiento rectilíneo uniforme describe un movimiento con velocidad constante, Einstein demostró que esas velocidades extremas, el tiempo, la masa y el espacio ya no se comportan igual. Por eso, el movimiento rectilíneo uniforme se ve afectado por la relatividad cuando hablamos de movimientos a gran velocidad. Cuando un objeto se mueve en movimiento rectilíneo uniforme a velocidades cercanas a la luz, Albert Einstein explicó que ocurren estos fenómenos. Puede ocurrir la dilatación del tiempo, o sea, que el tiempo pasa más lento para el objeto que se mueve rápido. Por ejemplo, si una persona viaja en una nave muy veloz, su reloj avanzará más lento comparado con el de alguien que se queda en la Tierra. También puede ocurrir el aumento de la masa. A mayor velocidad, la masa del objeto aumenta. Esto significa que se necesita más energía para seguir acelerándolo. Por eso, ningún objeto con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. Y por último, la contracción de la longitud. El objeto en movimiento se acorta en la dirección en la que se mueve desde el punto de vista de un observador externo y parece que el objeto se hace más pequeño. Estos efectos se estudian en la relatividad espacial y han sido comprobados en la vida real como en relojes atómicos que viajan en satélites. La contracción de la longitud. La contracción de la longitud es un fenómeno explicado por Albert Einstein y su teoría de la relatividad espacial. Ocurre cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la luz. Desde el punto de vista de un observador que está en reposo, el objeto en movimiento se acorta en la dirección del movimiento. Esto no significa que el objeto cambie su forma para sí mismo, sino que parece más corto solo para quien lo observa desde afuera. Un ejemplo es, si una nave espacial viajara casi a la velocidad de la luz, alguien en la Tierra la vería más corta, como si estuviera aplastada, en la dirección en la que se mueve. Este efecto no se nota en objetos que se mueven a velocidades normales, pero ha sido comprobado en experimentos con partículas que viajan muy rápido en laboratorios. Y la fórmula es la que se muestra en la imagen. Gracias, esperamos que les haya encantado. Relatividad en el espacio.
La relatividad en el espacio se refiere al hecho de que la longitud de un objeto cambia dependiendo de su velocidad relativa al observador. Este efecto es parte de la teoría de la relatividad especial de Einstein. Einstein propuso la relatividad en el espacio y tiempo en 1905, al desarrollar su teoría de la relatividad especial motivado por una pregunta fundamental. ¿Cómo pueden las leyes de la física ser iguales para todos los observadores incluso si se mueven entre sí? Einstein quería resolver un problema clave en la física de su época. La luz siempre viaja a la misma velocidad sin importar si el observador se mueve o no, pero según la física clásica eso no tenía sentido, las velocidades deberían sumarse. Einstein propuso dos postulados revolucionarios en su artículo de 1905. Las leyes de la física son las mismas para todos los observadores en movimiento constante. La velocidad de la luz es siempre la misma para todos los observadores sin importar su movimiento. Para que estos postulados funcionaran, tuvo que cambiar nuestra idea de espacio. El espacio se contrae cuando algo se mueve muy rápido. Esto no es una ilusión ni un error de medición, es un efecto real del movimiento a gran velocidad. ¿Qué significa? Cuando un objeto se mueve a una velocidad muy alta, cercana a la velocidad de la luz, parece más corto en la dirección en la que se mueve, pero esto solo para un observador externo. El objeto en movimiento no nota ningún cambio. Ejemplo. Imagina una nave espacial que mide 100 metros cuando esté en reposo. Si viaja al 90% de la velocidad de la luz, una persona en la Tierra podría medir la nave y encontrar que solo mide, por ejemplo, 44 metros. Este efecto se le llama contracción de la longitud y solo ocurre en la dirección del movimiento. Según Einstein, el espacio y el tiempo están conectados. Cuando algo se mueve muy rápido, el espacio-tiempo se ajusta, el espacio se contrae y el tiempo se dilata. Es una forma de mantener constante la velocidad de la luz para todos los observadores. Bueno, yo les voy a presentar la relación del teorema de Pitágoras con la ecuación de la relatividad especial que Einstein propuso y de la cual mi compañera ya habló, que es la ecuación de E es igual a m c al cuadrado. Esta ecuación es una ecuación análoga a la ecuación del teorema de Pitágoras, debido a la teoría de la relatividad que dice que S cuadrada es igual a C por delta de t al cuadrado menos delta de x al cuadrado menos delta de y al cuadrado menos delta de z al cuadrado. S representa el intervalo espacio-temporal, o lo que podemos llamar como la distancia entre dos eventos que suceden en el espacio-temporal. T es el cambio de tiempo, C es la velocidad de la luz, X, Y y Z son coordenadas en el espacio. De hecho, el signo negativo que hay en X, Y y Z indican que esta geometría no es euclidiana, es pseudo-euclidiana o de Minkowski. Esto va a provocar tres cosas, que es la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud y la invariancia en el intervalo del espacio-tiempo. La dilatación del tiempo nos dice que el tiempo pasa de manera diferente en un objeto en movimiento. Es decir, que el tiempo no es el mismo de un objeto a otro dependiendo de la velocidad que alcanza, ¿no? Entonces, eso de hecho también lo podemos ver en problemas como, por ejemplo, en el que un astronauta, digámoslo así, viaja al espacio y pasa 5 años en el espacio
y viaja a la velocidad de la luz. Y cuando regresa a la Tierra, resulta que para él pasaron 5 años, pero para la gente en la Tierra pasaron alrededor de unos 20, 30 años, ¿no? La contracción de la longitud nos dice que la longitud, bueno, el observador ve la longitud de un objeto cambiar, dependiendo igual nuevamente de su movimiento y de su velocidad. La tercera es la invariancia en el espacio-tiempo, que es una, bueno, para empezar, el intervalo del espacio-tiempo es una especie de distancia entre sucesos, pero no la distancia que separa a los sucesos en el espacio, ni la distancia que los separa en el tiempo, sino la distancia que los separa usando una medida que incluye tanto al espacio como al tiempo. Un intervalo de tipo luz, también conocido como un intervalo nulo, que se representa con este cono que vimos en la presentación. En el contexto de la teoría de la relatividad describe una separación entre dos eventos en el espacio-tiempo, donde la distancia espacial entre ellos es igual a la distancia que la luz podría recorrer en el intervalo de tiempo entre los eventos. Matemáticamente esto se representa como delta de s al cuadrado es igual a 0. El cono de luz es un modelo útil para describir la evolución en el tiempo de un haz luminoso en el espacio-tiempo de Minkowski. Bueno, eso sería todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado y hayan entendido. Y recuerden, quien se atreve a imaginar y a pensar, tiene el poder de transformar. Can we talk about us like we care about us? Can we talk about us like we care about us? You say let it breathe, but this pain of my heart can't let it be. We both can agree. Tell me what is the point of nothing burns like the cold days.